Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas al Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual, una experiencia espiritual, un encuentro espiritual, una intimidad espiritual que el mismo Dios en su infinita gracia, su infinito amor y su infinita bondad ha preparado para cada uno de nosotros. Demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Demos gracias al Señor de señores porque es eterna su misericordia. Su amor perdura para siempre. Y fruto de ese amor que perdura para siempre es nuestra vida. Fruto de ese amor que perdura para siempre es su Santo Espíritu que ha sido infundido en cada uno de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Somos hijos e hijas de Dios, hermanos en Cristo. Demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Esa vida nuestra es fruto del amor de Dios que perdura para siempre. Nosotros somos un proyecto completo, perfecto y eterno de Dios. Así como estemos, hermano, así como nos vaya por la vida, el plan de Dios en nuestra vida, nosotros somos un proyecto, un fruto del amor de Dios completo, perfecto y eterno. Demos gracias al Señor de señores porque es eterna su misericordia, porque su fidelidad perdura para siempre, porque es eterna su fidelidad, porque Él tiene su mirada puesta en cada uno de nosotros. Muestra de ese amor que perdura para siempre, de ese fruto, de esa fuerza del amor que es el Espíritu Santo, es la invitación que Él mismo nos ha hecho en este día, en este ahora. Edison de Castro, mi hermano, ese amén que resuena en nuestros corazones. Le abrazo a usted y a su familia en el amor de Cristo y pido a Dios Padre también, Leo Almonte, mi hermano, y para todo lo que se vaya conectando, que haya un derramamiento de la gracia de Dios, que el esplendor de la gloria de Dios cubra nuestra vida, nuestra familia, nuestros planes, nuestros proyectos, que Dios en su infinita gracia nos conceda salud de alma y cuerpo, paz, gozo, prosperidad material y espiritual. Vamos a compartir. Usted ve al lado de la estrellita ahí, esa flechita que está ahí. Vamos a compartir porque estamos fuera en nuestro tiempo del horario habitual. Pero en el plan de Dios, en el propósito de Dios, el tiempo de Dios es perfecto. Hagamos nuestra parte. Nosotros debemos poner el casi nada y Dios pone el casi todo. Pero si no ponemos el casi nada, no esperemos que Dios ponga el casi todo. Ahí había un joven con 5 pálidos peces que dispuso esos 5 pálidos peces en la mano de Felipe y de Andrés ahí para que se lo presentaran a Jesús. También nosotros, como ese joven de los 5 panes y 2 peces, mire, ahí se multiplicó el alimento y comieron 5,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. Y el milagro no es que se multiplicaran los panes y los peces, porque Dios es Jesús, Dios hombre, puede hacer, dice el mismo Jesús, Dios puede sacar hijos de Abraham hasta de la piedra. El milagro es el compartir, el milagro es el amor. Por eso debemos nosotros pedirle al Señor que llene nuestra lámpara de ese aceite, de ese aceite del amor, de ese aceite de la esperanza. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Esa lámpara es el alma, que es la maleta del cuerpo, hablando de un sentido espiritual. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Y de pronto nosotros, claro que sabemos, de pronto nos falta el aceite de la paciencia, el aceite de la humildad, el aceite de la esperanza, el aceite de la fe, el aceite de la comprensión. Entonces vamos a pedirle a Él, porque dice que el que busca encuentra, el que toca se le abre y el que llama se le responde. Es una promesa. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. ¿Cuál es el aceite, hermano, que necesita? Hermana, ¿cuál es tu aceite? ¿Cuál es el aceite? Sabemos que ese aceite por excelencia es el amor de Dios, que no es una palabra, es su Santo Espíritu, fruto del Padre y del Hijo, un solo Dios infundido en nosotros, nuestro guía, en un modo, hablando de la tecnología de hoy, el GPS, pero muy por encima, porque el GPS lo inventó un hombre. El Espíritu Santo es el mismo Dios, en la tercera persona de la Santísima Trinidad, que nos santifica. Vamos a pedirle a Él que nos guíe en el camino de la verdad. Hermano y hermana, miren lo que nos dice la palabra de Dios. Miren hasta dónde llega el amor de Dios, que es amarnos sin medida.
En 1 Corintios 3, versículos 8 y 9, el que planta y el que riega están en la misma situación y Dios pagará a cada uno según su trabajo. Nosotros trabajamos con Dios y para Él, y ustedes son el campo de Dios y la construcción de Dios. Nosotros trabajamos para Dios. Por eso que ustedes ven que este indigno siervo, frágil instrumento, le dice compartan, compartan, compartan. Hermano, ¿cuál es el beneficio de compartir? Que nosotros somos colaboradores de Dios y que plantamos la esperanza. Mírenlo, la palabra, el que planta y el que riega, regamos el amor, regamos la luz de Cristo. Así es, mi querido hermano, es así, mi querido hermano y hermana, con un santo amor y un santo respeto en Cristo, que resuene esa voz en nuestro corazón, la palabra. El que planta y el que riega están en la misma situación y Dios pagará a cada uno según su trabajo. Nosotros trabajamos con Dios y para Él, y ustedes son el campo de Dios y la construcción de Dios. Entonces vamos a regar la semilla, vamos a regar, vamos a plantar como cristianos, hermano y hermana, el mensaje de la palabra. Vamos a compartir, no me voy a cansar de decirlo. Edison de Castro, gracias Juan, igual para usted y su familia. Dios, te doy gracias por todo, dice Edison de Castro. Hermano, así es. Gracias a Dios por todo. Y voy a decir porque el Espíritu Santo lo pone en mi corazón ahora. El ser humano, los hijos de Dios, los que decimos ser cristianos y lo somos, porque en el bautismo se nos infundió el mismo Espíritu de Cristo, somos de muy pedir. Y mire, Dios nos está hablando a través del hermano Edison de Castro. Dios, te doy gracias por todo. Somos de mucho pedir y se nos olvida alabar. Se nos olvida dar gracias, se nos olvida adorar, se nos olvida pedir perdón. Y yo no sé si usted lo ha escuchado, hermano y hermana, pero eso es terrible. A mí me ha tocado escucharlo. Yo le he preguntado a un padre, a un papá o a una mamá por un hijo o una hija. ¿Y sabe cómo me han contestado? Debe de estar bien, porque si él me llama cuando le pasa algo, y si no me ha llamado es porque está bien. Imaginemos en la fe que Dios sienta eso de uno de nosotros. Dios nos libre. No te estoy señalando, hermano y hermana. No te puedo señalar quién soy yo. Una hoja de otoño en un árbol. Mire, cuando uno señala lo que pasa. Un dedo, 2 dedos, 3 dedos, casi 4. Aquí no estamos para señalar. Dios me ha manifestado a través del hermano Edison de Castro. Dios, te doy gracias por todo. Y Dios pone en mi corazón eso, ese sentir del cristiano auténtico. Oiga, eso es terrible, levantarse por la mañana y decir uno abre los ojos, Señor, dame. Oye, espérate. La vida, el regalo de la vida, el regalo de la eternidad. Te doy gracias, Señor. Te alabo, te bendigo, te glorifico, Señor. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo, Señor, para que te fíes en mí? Te adoro, te bendigo. Te pido perdón, Señor, por mis faltas de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Ahí está mi hermano Jaime La Antigua. Un abrazo, mi querido hermano. El hermano mayor de la familia La Antigua. Mi hermano Jaime La Antigua, de los varones, ¿no? Así es, mi querido hermano. Vamos a dar gracias a Dios por todo y también gracias a Dios por ese sentir de Edison de Castro, que nos invita a dar gracias a Dios por todo. Edison, no Juan. Edison de Castro. Dios le pone ese sentir a nuestro hermano y lo estamos tomando como una referencia, porque es terrible que cuando uno le pregunta a un papá o a una mamá por un hijo, que ese padre o esa madre le diga, debe estar bien, solamente me buscan o me llaman cuando les pasa algo, cuando necesitan algo. Dios, y Juan, debe estar bien, por ahí debe de andar haciendo de la suya, porque si no me ha llamado, si no se ha puesto a orar, si no se ha arrodillado es porque no le pasa nada. Me tomo de ejemplo, Esto no es con sarcasmo, me pongo de ejemplo porque hay gente que se pueden ofender. Hay gente que llegan a ese punto de ofenderse, cuando la palabra de Dios habla. Y no deberíamos de ofendernos, sino de dar gracias a Dios. Porque en Apocalipsis 3:19 nos dice la misma palabra. Yo reprendo y corrijo a los que amo. ¡Ánimo! ¡Conviértete! Si yo me siento corregido por Dios, no debo hacer una fiesta, pero tampoco debo entristecerme ni ponerme soberbio. Porque la misma palabra me está diciendo a mí, el mismo Dios en la palabra en Apocalipsis 3:19, que Él corrige y reprende a los que ama. Y los que son padres, los que somos padres y son madres de familia,
saben que uno corrige al hijo o a la hija porque quiere el mayor bien para él. Con esta manera el Espíritu Santo hace entrada en nuestro corazón, en nuestra alma, pidiéndole a Dios ese aceite del amor, ese aceite de la presencia del Espíritu Santo, de ese aceite, de ese óleo crismal, de ese santo crisma con el que fuimos ungidos en el bautismo para tener ese buen olor a Cristo, para compartir el mensaje. El que planta y el que riega están en la misma situación y Dios pagará a cada uno según su trabajo. Nosotros trabajamos con Dios y para Él. Y ustedes, ese mundo de allá afuera, es el campo y la construcción de Dios. Vamos a sembrar la semilla de la fe, la esperanza y el amor, que es la palabra de Dios. Ya con esto no le insisto más. Es un sentir que Dios me ha puesto en el corazón, siempre en el rinconcito de bendiciones y enlace espiritual, y no puedo dejar de hacerlo. El mismo profeta Ezequiel escuchó la voz de Dios, y cada uno de nosotros es un profeta como bautizado. En el capítulo 3, Yahvé Dios le dice a Ezequiel: si yo te ordeno, si llega a ti mi palabra para que corrija al pueblo y tú no lo haces, el pueblo va a perecer, pero tú vas a perecer con el pueblo. Si yo te ordeno, si yo te doy palabra para que le comunique de mi parte a mi pueblo y tú lo haces y el pueblo no te escucha, el pueblo va a perecer, pero tú habrás salvado tu alma. Entonces esto es un asunto de competencia, de que tú te salves y yo me condene. No. Esto es un asunto de hacer la voluntad de Dios, de obedecer a Dios, no al hombre. Porque si nosotros, como dice Pablo en esa carta a los Gálatas que hemos estado profundizando en la lectura, en el capítulo 1, si yo lo que busco es complacencia de los hombres, entonces no merezco llamarme siervo de Dios. Nosotros estamos en este mundo para agradar a Dios a través del servir al prójimo, pero no para agradar al prójimo y olvidarnos de Dios. Amén, mi querido hermano. Un beso y un abrazo santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así se proclama la palabra. Se proclama, se comparte, se medita, se discierne, se escudriña, se reflexiona, porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya nos santiguamos. Lo hacemos otra vez. Y lo podemos hacer todo el día. Porque cuando nos santiguamos hacemos la señal de la cruz. Y en esa señal de la cruz que estamos exorcizando, no que somos exorcistas, haciendo un signo de exorcismo, clamamos la presencia de la Santísima Trinidad, en la cual hemos sido bautizados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para que no se nos olvide, porque nuestra fragilidad humana, en los embates de la vida y los conflictos, las enfermedades y cuantas tormentas temporales que se despiertan en nuestra vida, muchas veces podemos olvidar que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es cortante, penetrante, que penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu. Lo vamos a escuchar ahora mismo de la palabra. Hebreos 4, del capítulo 12 al 13. La carta de Pablo a los Hebreos, hoy a nosotros, capítulo 4, versículos del 12 al 13. En efecto, la palabra de Dios hace un efecto. La palabra de Dios es viva. El efecto de esa palabra es que es viva y eficaz, hace una eficacia, lleva a cabo la obra, la voluntad de Dios en aquel que la recibe, como la tierra recibe la lluvia cuando baja del cielo, dice Isaías 55:10. Y esa lluvia empapa la tierra, la hace fecunda, y en su fecundidad produce esta tierra la simiente de la semilla para sembrar y el pan para comer. Ya en el versículo 11:55 de Isaías nos dice: así es la palabra que sale de mi boca. Nos dice Dios a nosotros: así es la palabra que sale de mi boca. No saldrá de mi boca y regresará a mí con las manos vacías, hasta que no haya realizado mi voluntad y llevar a cabo lo que yo le encargué. Nosotros somos ese terreno de Dios. Ya lo escuchamos en 1 Corintios 3. El mundo, ahí afuera también, en la construcción y el campo de Dios. Sigue diciendo: más penetrante que espada de doble filo. Penetra hasta ahí, hasta donde está esa depresión, hasta donde está esa ansiedad, hasta donde está esa angustia, hasta donde está ese vacío, ese sin aliento. Hasta ahí llega la palabra. Más penetrante que espada de doble filo. Y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu. Hermano, ahí no puede llegar nadie.
Solamente Él, en su palabra, Dios mismo, Padre Creador, Hijo Salvador, Espíritu Santo Santificador. Las articulaciones y los tuéstanos, las articulaciones, ahí en lo más profundo, donde está el ADN, donde está la sangre, donde están las articulaciones, los tuéstanos, la palabra de Dios llega haciendo un discerniendo, sacando de nosotros lo que no viene de Dios y infundiendo en nosotros ese alimento, ese remedio para el alma, esa medicina para el espíritu que es la palabra. Y haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Yo puedo estar hablando de algo, o en este caso hablando de la palabra de Dios, Dios hablándonos a nosotros. No estoy hablando de la palabra, perdón. Dios está poniendo palabra en mi corazón y la estamos escuchando de las Sagradas Escrituras y Dios nos está hablando. Mientras Dios nos está hablando, yo puedo estar pensando otra cosa o sintiendo otra cosa. Usted no puede darse cuenta, pero Dios sí. Haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz, la luz de la palabra, no pueda penetrar. Todo queda al desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuenta. Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La palabra de Dios sana. Jesús, el Salvador, y salva. Acerquémonos con plena confianza a ese trono de la gracia de Dios, a ese trono de la palabra de Dios que sana, que libera, que transforma. Amén. Para los que se van conectando por primera vez, no sé si mi hermano Edison de Castro está por primera vez. Esto no se trata de quién llegó último o primero, ¿no? Pero vamos a hacer una aclaración de que este sentir espiritual es inspiración divina. Dios nos ha invitado y ha querido, y el querer de Dios se realiza, que meditemos el salmo de cada día en el rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual. Mayormente se hace más temprano, pero ustedes saben, hermano, que no es que dejamos de hacer la obra de Dios, sino que a veces tenemos que hacer una obra de caridad mayor que la que tenemos que hacer, no por el tamaño, sino por el tiempo y el momento. Espero que me entiendan en el espíritu. Entonces hoy salimos a un tiempo que no es lo adecuado, no es lo habitual, perdón, no es adecuado, no, porque Dios siempre es adecuado, no es lo habitual, sino que salimos temprano, de antes a las 8 y algo así, más o menos, ¿no? Pero ese es el sentir que Dios nos ha puesto, de compartir el salmo de cada día. Y ese salmo viene con una antífona. La antífona es lo que se repite siempre en medio de cada texto bíblico. Y la antífona, porque antífona significa del griego y del hebreo, la voz que resuena, del latín, antífona, del latín, la voz que responde, la voz que resuena, y es desde nuestro corazón, desde esa fe nuestra que decimos como el salmista, porque ese salmista es cada uno de nosotros. El Señor recuerda siempre su alianza. Y puede ser la ejaculatoria del día de hoy. Usted y yo vamos caminando, vamos a una cita médica, vamos a un trabajo, vamos a lo que sea. Siempre meditar y reflexionar y estar convencido. El Señor recuerda siempre su alianza. ¿Cuál es su alianza? Vida eterna, promesa eterna. Y en esa alianza nosotros somos los instrumentos excepcionales de Cristo. Entonces, ahí nos quedamos. Van a venir situaciones del día, no la conocemos, pero ahí nos quedamos, en esa sintonía, ¿no? Vamos a hacer una comparación, porque el ser humano, los hombres de muchas imágenes, porque los ojos físicos no trascienden lo espiritual, pero cuando miramos una imagen y la relacionamos con lo espiritual, esos ojos físicos pueden ver más allá de lo físico y trasciende a lo espiritual. La vida es como un radio, como una radio. ¿Qué usted hace cuando usted prende un radio? Ya casi no se usa, pero vamos a poner la vida en su teléfono, sentido figurado, y usted empieza a darle con el dedito ahí. Usted se queda en el video, en la transmisión o el mensaje que usted quiera. A usted nadie lo obliga. Igual que la radio, uno empieza a cambiar de emisora y cuando esa emisora, ese programa, lo deja ahí. Eso es sintonía. Entonces la sintonía nuestra espiritual de este día es: el Señor recuerda siempre su alianza. Así como yo estoy, hermano, sí, hermano y hermana, así como estamos, el Señor recuerda siempre su alianza.
y es fiel. Esa es la antífona del Salmo de hoy y es el Salmo 111. Pero como se nos da una primera lectura en cada liturgia, cada día litúrgico, Leida de la Cruz, amén, Dios es bueno y su misericordia son grandes. Y yo doy gracias a Dios por usted, hermana, por su constancia y también por la colaboración suya en los mensajes, en el pedir por este indigno siervo, frágil instrumento de Dios, y por aparecer ahí también como un ejemplo, un instrumento de perseverancia y de constancia para este indigno siervo, frágil instrumento, y me refiero a todos y cada uno de ustedes, pero ahora mismo estaba leyendo el mensaje de nuestra hermana Leida de la Cruz. Entonces, en el calendario litúrgico, en la Santa Eucaristía, cuando se celebra la Santa Misa, se nos da lectura. La lectura diaria de hoy, en la primera lectura, está tomada del libro de la carta de Pablo a los Gálatas. Pero esos Gálatas somos nosotros, con nuestro nombre, en el rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual. Podemos decir, la primera lectura de la carta de Pablo a los Gálatas y el rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual. Del capítulo 3, versículo del 7 al 14. Y ahí pasamos al Salmo. Yo espero en Dios que no se nos haga muy largo. No creo que se haga largo. No, ¿verdad que no, hermano? No, ¿verdad que no se siente largo el compartir espiritual de Dios con nosotros? Es Emmanuel, Dios con nosotros. No, ahí el que esté enamorado no quiere estar con el que esté. Cuando uno se enamora, ¿con quién quiere estar siempre? Con el amor del que esté enamorado. Y en un sentido espiritual nosotros estamos enamorados de Dios, pero Dios está más aún enamorado de nosotros, porque nosotros no elegimos a Dios. Él nos eligió a nosotros. En Juan 15, 16 dice Jesús: ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los elegí a ustedes y lo he preparado para que den fruto, para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca. ¿Cuál es el fruto que tiene que permanecer en nosotros? El amor. Pero el amor no solo son palabras que se dicen nada más por un momento y sin pensar. El amor es el rostro de Cristo. El amor de Dios es manifestado en Jesús en la cruz, de la cruz al Calvario, del pesebre a la cruz, de la cruz al Calvario y del Calvario a cada uno de nosotros, en los sacramentos, en el Espíritu Santo, en la oración, en el vivir, en el rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual. Gálatas 3, 7, 14. Entiendan pues que quienes toman el camino de la fe son hijos de Abraham. El camino, la verdad y la vida es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. La Escritura anticipó que Dios daría a los paganos la verdadera justicia a partir de la fe. Por eso Abraham recibió estas promesas: la bendición pasará de ti a todas las naciones. La bendición de Dios pasará desde Abraham a todas las naciones, que somos cada uno de nosotros. Así los que entran por la fe reciben la bendición junto con el creyente Abraham. Por el contrario, pesa una maldición sobre todos los que se van a las observancias, pues está escrito: maldito el que cumple siempre todo lo que está escrito en la ley. No hay manera de ser justo ante Dios mediante la ley. Que nos hace justo es Cristo. No soy digno de que tú entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. En Cristo Dios nos hizo justo y santo. En Cristo. La ley de Moisés que se escribieron, la ley de Dios que se escribió allá en el Sinaí, en esa dos tablas de piedra, pasó a escribirse en un corazón de carne, el de Cristo en la cruz. Y ese amor late diciendo: yo te amo con amor eterno. La medida del amor de Dios es amarnos sin medida. Por el contrario, pesa una maldición sobre todos los que se van a la observancia, pues está escrito: maldito el que cumple siempre todo lo que está escrito en la ley. Con la ley nadie llega a ser justo a los ojos de Dios. La cosa es cierta, pues el justo vivirá por la fe. Es por fe que vivimos. Si uno se lleva de vivir por lo que ve, se desinfla ahí mismo. Usted sabe las cosas que vemos nosotros y las que sentimos, pero no. El justo vive por la fe. ¿Qué es la fe? Aferrarse a lo que se espera, la certeza de la realidad de las cosas que no se ven. Yo no veo el día de hoy completo, pero en mi fe digo que Dios está obrando en mí, y hablo de usted, y me aferro a esa esperanza que ni la muerte puede vencernos.
porque en Cristo Jesús pertenecemos a la resurrección, a la vida. Es por la fe. Es por la fe, hermano. No se puede vivir por la mirada ni por el pensamiento. Y la ley no da lugar a la fe cuando dice: el que cumple esta cosa tendrá vida por medio de ella. Escuchemos esto, hermano, para que entendamos más. Y no digo que usted no lo esté entendiendo, lo que nos escribió Dios a través de nuestro hermano Castro. Se me fue el chat de acá y no puedo verlo aquí, pero él está ahí, mi hermano Edison de Castro. Edison de Castro, sí, que está por primera vez. Y él dijo: doy gracias a Dios por todo. Y Dios me mandó a leer ese mensaje y me quedó guardado a mí en mi corazón. Y le pido a Dios que cada uno de nosotros lo tenga guardado, de dar gracias a Dios por todo, hasta por lo que no entiendo. Escuchemos Gálatas 3, del 13 al 14. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros. Como dice la Escritura: maldito todo el que está colgado de un madero. De este modo la bendición de Abraham alcanzó a las naciones paganas en Cristo Jesús. Por la fe recibimos la promesa, que es el Espíritu. Yo lo voy a proclamar otra vez esto es muy profundo. Claro que la palabra de Dios es profunda en todo, porque ese es el misterio de Dios que se nos revela, pero no lo entendemos del todo porque nuestra razón es limitada. Pero Él nos revela en su Santo Espíritu lo que debemos entender para ese plan perfecto, completo y eterno para el cual Él nos ha creado. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros. Eso es fuerte. Como dice la Escritura: maldito todo el que está colgado en un madero, porque se consideraba maldición al que lo colgaban de un madero, y humillación, la muerte para los peores, para un esclavo, para humillarlo, desnudo por la calle. Dice el profeta Isaías 53, en ese himno: varón de dolor, que ya no parecía un ser humano, que iba como una ovejita al matadero, como cuando la llevan a esquilar, que no pronunciaba ni una palabra. No se escuchaban su palabra, pero dentro hablaba con el Padre, y hablaba de ti, y hablaba de mí. Se estaba haciendo maldición por nosotros. Maldito todo el que está colgado de un madero. De este modo la bendición de Abraham alcanzó a las naciones paganas en Cristo Jesús. Por la fe recibimos la promesa, que es el Espíritu. Gálatas capítulo 3, versículo del 7 al 14. Pero hemos escuchado en este momento del 3 al 14. No sé si ustedes están compartiendo, porque lo que yo estoy sintiendo no es natural. Nosotros somos personas naturales, pero en nosotros está el sobrenatural, que es el Espíritu Santo de Dios, que lo hemos recibido a través de Cristo. Ya lo acabamos de escuchar. Hermano y hermana, usted y yo somos colaboradores, trabajadores del campo de Dios en este mundo, para que plantemos y reguemos, como nos dice la carta de Pablo a los Corintios, que ya escuchamos al principio, en Corintios 3, del 8 al 9, primera de Corintios. Pero vamos a pasar al Salmo. Salmo 111, la antífona: el Señor recuerda siempre su alianza. Dígalo ahí, mi hermano, donde usted está. Si quiere, dígalo en voz alta, dígalo así, en el trabajo. El Señor recuerda siempre su alianza. Mi querido hermano y hermana, el Señor recuerda siempre su alianza. Yo no sé cómo tú estás, no sé cómo amaneciste, pero déjame decirte algo. Pon tu fe en Dios, porque el justo vive por la fe. El Señor recuerda siempre su alianza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 111, versículo 1, 2, versículo 3, 4, versículo 5, 6. En cada texto bíblico hacemos una parada, y cada uno de nosotros, unidos a los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, los tronos celestiales, los 24 ancianos, la fuerza de lo alto y la omnipotencia suplicante, nuestra Madre María, clamamos en cada antífona: el Señor recuerda siempre su alianza. Salmo 111.
Dice esta reflexión del Salmo: Dios nos crea, salva y dirige. Dios Padre nos crea, Dios Hijo nos salva, Dios Espíritu Santo nos dirige. ¡Qué amor tan grande! ¡Qué amor tan grande! Que no tiene medida el amor de Dios. Dios Padre nos crea, Dios Hijo nos salva, Dios Espíritu Santo nos guía, nos santifica. Oremos, mis queridos hermanos y hermanas. Doy gracias al Señor de todo corazón. Ahí sigue Dios hablando a través del hermano que Edison de Castro. Doy gracias al Señor. Ese es el salmista. Doy gracias al Señor de todo corazón en la reunión de los justos y en la asamblea. Grandiosas son las obras del Señor. Las profundizan lo que en ellas se complacen. Digamos juntos, desde el corazón: el Señor recuerda siempre su alianza. No quedaríamos el día entero por mí aquí. Quiso que se recordaran sus milagros. ¿No es el Señor clemente y compasivo? Dio el aliento a aquellos que le temen. Se acuerda siempre de su alianza. Digamos juntos, desde el corazón: el Señor recuerda siempre su alianza. Dio el alimento a aquellos que le temen. Se acuerda para siempre de su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de sus obras al darle la tierra de los paganos. El Señor recuerda siempre su alianza. Dios en Cristo Jesús hizo una alianza. Ha hecho una alianza con nosotros. Y esa alianza, como le dice Cristo, la alianza nueva y eterna. Nueva en el amor, eterna en el amor, eterna en el amor, eterna en la esperanza. El Señor recuerda siempre su alianza. Somos una alianza de Dios. Nada te turbe, nada te espante. En esta vida, todo se pasa. Pero de nuestro corazón, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, porque el Señor recuerda siempre su alianza. Que la gracia, la paz y el amor de Dios nuestro Padre, en Jesucristo nuestro Señor, en su Santo Espíritu, sea contigo y todos los tuyos. Que nuestros planes y proyectos de este día y siempre estén cimentados, fundados, dirigidos, guiados en esa roca firme que es nuestro Señor Jesucristo, por el arquitecto perfecto, que es su Santo Espíritu. Y que nuestra Madre María, así como cobijaba, cubría con ternura, con calidez de madre, aquel cuerpecito frágil del divino niño en aquel pesebre, en aquella cueva de Belén, también sea nuestra protectora, que cubra nuestra familia, nuestras fragilidades, y que lleve nuestros vacíos a Cristo para recibir la llenura del vino de la fe, la esperanza, el gozo y la alegría, como aquella familia en la boda de Caná. Ella nos dice: hagan lo que Él les diga. Hermano, comparte el mensaje. Gracias a los que tuvieron por primera vez. Dios te invitó. Gracias por escuchar la invitación. Y a los que perseveramos y también estamos constantes, bendito sea Dios, vamos a compartir el mensaje y estar siempre atentos al Señor, porque el Señor recuerda siempre su alianza. Dios te bendiga.